Muy bien, pues les doy la bienvenida a todos y todas. Les agradezco que estén el día de hoy conmigo. No sé si es la primera vez que están en algún webinar que hemos impartido por parte de Viata o si ya en algún otro momento nos han acompañado. El día de hoy vamos a ver varios puntos de la NOM 035. No sé qué tanto conocimiento tengan ustedes al respecto, si es como de las primeras veces que están escuchando esta información o ya a lo mejor en sus empresas o ustedes mismas han implementado algo. Yo voy a ir dando varios puntos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, en el chat. Todavía no llega Marisol. Ahorita en cuanto llegue, ella me va a ayudar también para poder ir resolviendo las dudas. Entonces, pues vamos a dar inicio para poder terminar en tiempo y que no haya ningún tema en cuanto a todo lo que queremos el día de hoy abordar. Entonces, bueno, primero les platico un poco de dónde venimos. Les digo, no sé si ya han tenido contacto con ustedes, con nosotros, perdón. Nosotros somos una consultoría que se llama Viata Consulting. Nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo y a la capacitación del talento humano en todas las esferas. Algo que nosotros buscamos promover sobre todo son los temas de salud mental dentro de las empresas. La NOM 035 tiene mucho que ver con esto, no solamente habla de esto en particular, sino aborda varios temas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en León, Guanajuato, y bueno, yo soy la directora y soy psicóloga humanista, aunque tengo algunas otras certificaciones en psicología laboral, en coaching, aunque también me he desarrollado en la parte clínica. Ahora sí que he hecho como hay una mezcolanza que con la NOM 35 da mucho sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente algunas reglas para que podamos desarrollar de manera como lo más fluida posible es mantener los micrófonos apagados a menos que alguien de ustedes quiera participar y levantar la mano. Ya saben que abajo del Zoom están algunas de para las reacciones, entonces así me puedo dar cuenta, o si ustedes escriben en el chat también. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Esta es una charla que es mucho más concreta. Hay un curso que es un poco más largo, sobre todo para aquellas empresas que están buscando cómo implementarlo y que a lo mejor necesitan capacitar a su gente, o bien a lo mejor ustedes son consultores y este es el acercamiento que tienen a la NOM 35, entonces hay un curso más largo. Esto lo que yo quiero sobre todo es llevarles como los puntos clave, el entender la norma. Aún hay muchas cosas por decir en el tema de la norma 35. Surgen muchas dudas. En el tema de las inspecciones es algo que apenas está iniciando, o sea, ya ha habido inspecciones. Sin embargo, con el tema del COVID sobre todo, pues fue algo que se aplazó o que se buscó desde otro lugar, ¿no? O sea, cuando salieron algunas directrices por parte de Secretaría del Trabajo de qué hacer con el tema del COVID, pues estaba un poco como inmiscuido el tema de la NOM 35, pero ya como propiamente o de manera más pura está empezando. Aún hay muchas dudas, como les digo, entonces pues todavía está por escribirse, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en estas 2 horas y cachito? Es reconocer los elementos clave para la implementación de la NOM 35 dentro de los centros de trabajo. Vamos a entender lo que está buscando, ¿no? Que es prevenir, analizar e identificar los factores de riesgo psicosocial. Les voy a explicar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las estrategias que te pide la misma norma, algunas ideas también. Nosotros ya hemos trabajado en la implementación de algunas empresas de la industria automotriz, de la industria del calzado, entonces también como platicarles un poco desde ahí qué es lo que hemos encontrado. Entonces, lo que vamos a ver son especificaciones de la NOM 35 y acciones y programas. Hay otros temas ahí inmiscuidos. Me voy a pasar el tema de la presentación. Si pudieran poner en el chat solamente quiénes son y de qué empresa o de qué compañía nos están acompañando, sería bastante bueno, pero solamente para no tardar mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan poner ahí de dónde vienen y también para yo tener un poco de contexto qué tipo de perfil es el que estamos reuniendo el día de hoy. Entonces, bueno,
Vamos con las especificaciones de la NOM 035. Muchas gracias, ya lo estoy escribiendo. Y estas son como algunos puntos clave. Primero me gustaría como darles un poco de antecedentes. Yo creo que, sobre todo, por ejemplo, personas que ya han estado inmiscuidas en el tema de lo que tiene que ver con recursos humanos, capital humano, talento humano, consultores, psicólogos, psicólogas. Ahora sí que la NOM como que tiene muchas formas de poder encajar, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro, ya lo sabemos. Sabemos que cuando hay un ambiente laboral negativo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto puede traer consecuencias físicas, psíquicas, puede tener temas de conductas de riesgo en las y los trabajadores, por ejemplo, el consumo de sustancias, el absentismo laboral, las pérdidas de productividad. O sea, les digo, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, sin embargo, es curioso porque aun cuando lo sabemos, en algunas, pues no sé si empresas o personas que están al frente como de este tema, todavía se pone en duda, ¿no? ¿Qué tanto valor realmente tiene el que tú procures un ambiente laboral sano? A veces como que se trata de lado, sin embargo, aquí nadie me podrá como desmentir que cuando tú llegas a un ambiente de trabajo donde es hostil, donde no encuentras como ni siquiera como las partes mínimas, ¿no? Del poderte desarrollar como persona, como profesional, cuando tienes un liderazgo negativo, que así le dice, lo menciona la NOM 35, eso causa un impacto sobre tu propio desarrollo, sobre tu propia satisfacción acerca del trabajo que estás desarrollando. Aunque no es el tema de hoy, tal cual explicarles, pero por ejemplo el tema del síndrome del burnout, que es algo que se ha puesto de moda, aunque no significa que apenas exista. O sea, el síndrome del burnout desde el 2000 se declaró como una de las causas principales de discapacidad, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout, por si alguien no tiene como tan claro el concepto, es el estrés crónico laboral. O sea, todas las personas nos enfrentamos a un estrés diario y eso está bien, ¿no? O sea, si tú no tuvieras estrés en tu vida, tampoco tendrías muchas ganas de hacer cosas. Sin embargo, cuando este estrés se vuelve constante, crónico, cuando siento que no tengo los recursos en cuanto a habilidades, en cuanto a capacidades, recursos materiales necesarios para cumplir una tarea, entonces ese estrés se va volviendo constante y constante hasta que llega un momento en el que colapsa el cuerpo. Se le llama justo a eso como la tercera etapa del estrés, ¿no? El cuerpo colapsa porque ha estado tanto tiempo sometido al estrés que entonces ya no tengo como la capacidad psíquica, emocional, desde muchos sentidos para poder hacer frente a la tarea que tengo enfrente e incluso puedo llegar hasta dejar de disfrutar algo que me da sentido de vida, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el trabajo, claro que impacta en nuestra salud mental. Entonces, por eso les digo que es interesante el hacer esta unión entre entender los factores de riesgo psicosocial, qué le está pasando a mi colaboradora o mi colaboradora, cómo está el contexto, qué tipo de directrices tiene la empresa, etcétera. Hubo como una, pues no sé cómo decirlo, como una idea falsa acerca de la NOM 35 que se decía que era la norma del estrés y solamente ahí se quedaba como encajonada, ¿no? Y entonces había frases como te van a pagar si tu jefe te estresa, ¿no? O puedes demandar a tu jefe si te estresa y no sé qué. Y bueno, si esta es una partecita, digo, no es tal cual que suceda así, sino que más bien pone sobre la mesa el hablar de qué factores alrededor de ti y que también son como intrínsecos a la persona, pueden llegar a tener un impacto en tu desarrollo, en la productividad y que va a tener un efecto sobre la empresa, ¿no? Entonces, como les digo, ha sido más bien un camino de entender que si yo cuido estos factores de riesgo psicosocial, los evito, los erradico, eso va a tener un impacto positivo dentro de la empresa. A lo mejor esa traducción es lo que ha hecho falta, ¿no? Como entender en qué sentido a mí, ¿para qué me sirve aplicar la NOM 35? Cuando la aplico de manera consciente. Yo les puedo decir que he tenido experiencias con empresas que me dicen, a mí nada más dime qué tengo que hacer para cumplir. Esta norma es muy difícil, solamente hacer cosas solamente para cumplir, porque no tiene que ver con una señalética, ¿no? Sino de verdad tratar de incidir sobre la vida de las personas. Entonces, cumplir por cumplir, la verdad es que
sí está muy difícil, ¿no? Estos son algunos datos que llaman la atención en cuanto a temas de salud mental. Dice que el 28% de los mexicanos y mexicanas entre los 18 y los 65 años de edad ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 ha recibido tratamiento. Aquí no estoy necesariamente señalando que estos sean derivados del trabajo. Algunas veces sí puede ser así. Por ejemplo, como les digo, en el síndrome del burnout está relacionado completamente con el trabajo. Por ejemplo, cuando una persona vive violencia laboral, eso también puede desencadenar o una conducta de riesgo o exacerbar un trastorno. Por ejemplo, se ha observado que víctimas de acoso laboral suelen tener síntomas de depresión, ¿no? Incluso algunos, a lo mejor ideación, intento suicida, etcétera. Entonces, sí puede estar relacionado o no. Aunque aquí es como, vamos a poner atención, que las personas venimos con diferentes estados, situaciones y que todo lo llevamos al trabajo, ¿no? Esta frase de yo del trabajo soy uno y como de la puerta del trabajo soy uno y del saliendo de mi casa soy otro, entiendo el sentido de decir trato de separar, pero tú no puedes ser diferente. O sea, no es algo como una capa que te pones y te quitas y entonces ahorita soy uno, eso sería hasta impresionante, ¿no? Más bien es, puedo aprender a gestionar esto que me está sucediendo en casa o en el trabajo y entonces a partir de una buena gestión emocional, de tener claro cuál es el sentido de lo que estoy haciendo, entonces puedo estar ahí, ¿no? Puedo estar viviendo un proceso de divorcio, por ejemplo, y no por eso desquitarme con mis colaboradores, ¿no? Porque tengo una buena gestión, pero no puedo separar. Entonces, a esto voy con señalar este tipo de estadísticas donde temas de ansiedad, de depresión, otras conductas de riesgo están en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, además, con el tema del COVID, algo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo es que aumentó un 25% los temas de ansiedad y de depresión. Yo me he encontrado sobre todo con gente de capital humano, que me dice que en ocasiones les llegan colaboradores, hombres, mujeres, que están viviendo en ese momento un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Y qué hago con eso? ¿No? O que se están incapacitando justo por este sentido. O que en algunas ocasiones no se observa, por ejemplo, como depresión, pero puede ser depresión. A lo mejor un, la falta de interés de un colaborador que antes estuve ya súper animoso, animosa, que estaba como muy puesto en la tarea y de repente ha perdido el interés, lo notas irritable, a cada rato se enferma. Uno lo puede leer como, es que no le importa el trabajo, pero quién sabe, a lo mejor hay un trastorno que está de fondo, ¿no? Entonces, la norma no es que nos va a pedir que nosotros analicemos o investiguemos trastornos emocionales, no va por ahí, ¿no? Sino más bien dice, hay que ver a la persona de manera integral, todo lo que le está sucediendo, y al final estos son datos que nos impactan a nosotros como empresa, como negocios, ¿no? La NOM 035 no es algo que haya surgido así nada más de la nada. Sí, entró en vigor en el 2018. Desde el 2017 ya estaba como un anteproyecto. Sin embargo, está encuadrada desde la Constitución Política de México, donde habla acerca de tener una vida digna, un trabajo digno, pero luego viene la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de la Defensa del Trabajo, tratados internacionales, normas, decretos. Tampoco es como un secreto que también con el TECMEC hubo como esta directriz, ¿no? De que las empresas mexicanas se ofreciera calidad de vida a las personas, que se cumplieran con estos requisitos que en otros países como Estados Unidos, Canadá, ya se estaban ofreciendo y entonces es, ok, si le vamos a entrar todos, le tienes que entrar con todo, ¿no? Entonces, la NOM 35 también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sin embargo, como les digo, por ejemplo, en el Reglamento Federal de la Defensa del Trabajo, ya vienen algunos artículos, si se fijan aquí, 2014, o sea, la NOM 035 entró en vigor en el 2018, y ya aquí se definían
Por ejemplo, en el artículo 3 se define que es un factor de riesgo psicosocial. En el artículo 43, cuáles son las atribuciones del patrón. En el artículo 50, etcétera, ¿no? La Ley Federal del Trabajo ya te habla de temas de violencia, te habla de cuáles son las condiciones que tiene que tener el trabajador. Entonces, más bien lo que se hace es que a partir de una norma se dan las directrices de cómo se tendría que aplicar. Y esto les digo que de todos modos sigue estando como un poco complejo a veces de interpretar, porque a lo mejor para mí el cómo promuevo yo que se erradique la violencia, pues lo puedo entender desde un lugar y otra empresa lo entiende desde otro, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con seres humanos, pues claro que hay como estas complicaciones. Sin embargo, también yo no creo, o hasta ahorita yo no me he encontrado una empresa que esté completamente en cero, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor no han aplicado el diagnóstico, pero seguramente ya han hecho algunas cosas. Entonces, no son cosas tampoco extraordinarias. Les digo, tiene que ver con la calidad de vida que se le ofrece al colaborador o a la colaboradora, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la NOM 35? Si alguno de ustedes ya tuvo oportunidad de leer la norma, estos son lo que establece. O sea, viene desde cuál es el objetivo. Esto es importante, ¿no? Porque les digo, el otro día una persona me comentaba, ¿no? Que esta persona lleva servicios de deporte, de torneos, de nutrición a las empresas. Estoy trabajando en colaboración con él y me comentaba que algunas empresas le decían, no, es que yo ya con esto cumplo la NOM 35. Y o sea, no, o sea, o sea, claro que eso es una partecita, lo vamos a ver en uno de los factores, pero eso no te está llevando a cumplir la NOM 35. Por eso es importante ir a leer, ¿no? La NOM, y no está tan larga, pero luego sí es como con conciencia tratar de entender, ¿no? Entonces viene desde el objetivo, el campo de aplicación, referencias, las definiciones. Ahí me define, por ejemplo, qué es violencia, qué es factor de riesgo psicosocial, qué es un entorno laboral, a qué me estoy refiriendo con centro de trabajo, quiénes son, por ejemplo, las personas que me pueden venir a emitir un dictamen, eso ahorita lo voy a mencionar. Cuáles son las obligaciones del patrón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el punto 8, ahí ustedes, varias de las estrategias que hoy voy a hablar, ahí vienen en el punto 8, porque ya te establece, te dice, mira, tú puedes hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Por ejemplo, yo si quiero saber qué es lo que me van a evaluar, en el número 10 viene procedimientos para la evaluación de conformidad, ¿no? Aquí voy a hacer como esta puntualización para que no se vaya a quedar en el aire. Otra mentira que se ha dicho acerca de la NOM 35 es que tú te puedes certificar en la NOM 35 y eso no es verdad. Hasta ahorita no hay certificaciones. Nadie emite una certificación de la NOM 35. Pues cuando alguien te vende eso, te está vendiendo algo que no es verdad. ¿Quiénes son los que pueden ir a verificar que tú estás cumpliendo? Como en otras normas, claro, es la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, existen estas como entidades que se llaman unidades de verificación, que esas están avaladas por la EMA, por la Secretaría del Trabajo. Es decir, tú puedes ser una unidad de verificación especializada en ciertas normas. Es todo un proceso, es un proceso largo. No sé ahorita cuántas hay en México, hasta donde me queda había muy pocas, ¿no? Pero, ok, yo empresa, yo digo, ya tengo la NOM implementada, ya hice mi diagnóstico, ya cumplí con esto y con esto, ¿no? Entonces yo puedo mandar llamar a una unidad de verificación y pedirle que me emita un dictamen diciendo que yo efectivamente ya cumplí con todos los requisitos de la norma. Ellas lo que van a hacer es tal cual, de acuerdo a los puntos, ahí en donde vienen los procedimientos te dice cómo se va a evaluar, si es una evidencia documental, si es una entrevista, si es que, ¿no? Y ellos van a tener que ir revisando y al finalizar, si tú cumples con todo, te van a dar un dictamen o bien te van a dar observaciones para que tú puedas cumplir. Tú tienes ese dictamen que es... o sea, tú tienes ese documento, entonces si llegara a acudir la Secretaría del Trabajo, tú puedes decir, yo ya estoy verificado por una unidad de verificación. Aún así la Secretaría podría revisar, pero seguramente no, porque ya están avalados por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, esa es la única manera que tú puedes tener un dictamen
que avale que tú lo tienes. La otra es, no es necesario. Tú simplemente puedes decir, yo ya lo tengo todo implementado, viene la secretaría, va a revisar y ya estuvo, ¿no? O sea, no es necesario, más bien es empresas que están buscando pues ya estar como tranquilas y que ya esté todo cubierto, ¿no? Entonces, ahí vienen, ¿no? Las unidades de verificación, etcétera. Vienen en los transitorios, por ejemplo, cuáles son las guías, ahorita vamos a hablar de eso, cómo es una política de riesgo psicosocial, etcétera. Entonces, ok, ¿cuál es el objetivo de la NOM 35? Se los voy a leer tal cual. Dice establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. Aquí ya desde aquí ya nos está diciendo para dónde va la norma, ¿no? Dice identificar, es decir, yo tengo que conocer cuáles son los factores que están afectando a mi empresa. Pero luego no solamente me puedo quedar ahí, que ahí eso también ha sido como una de las, pues donde se ha quedado un poco corto, ¿no? En algunas empresas. Dice, tengo que analizar esos factores de riesgo psicosocial, porque suele suceder que, no sé, por ejemplo, en una empresa hace poco que aplicamos, no salió tan alto el tema del liderazgo y decía la empresa, dice, me parece raro porque hemos tenido muchas dificultades con los líderes, muchas de las renuncias han tenido que ver con eso, dice, entonces no entiendo. Y yo le explicaba, porque ahí solamente aplicamos el cuestionario, ¿no? Pero no hubo un análisis. El análisis nosotros lo hacemos en Viata a partir de entrevistas, de aplicar otro tipo de instrumentos, de ir con la gente, ¿no? Porque yo le decía, ok, puede ser, por ejemplo, sucede a veces con la parte administrativa que hay temor a decir, está pasando tal cosa, ¿no? Entonces pareciera que todos estamos muy bien, nos llevamos bien padre, pero por abajo están pasando un montón de cosas. Hasta que tú no vas y preguntas, analizas, entrevistas, etcétera, pues sale realmente qué está sucediendo. ¿Y a qué voy con esto? Que si tú no analizas, puede ser que tus estrategias no le den a lo que realmente le está doliendo a la empresa. Pongo otra vez en este ejemplo, ¿no? Voy a seguir con este ejemplo. Ok, salió que liderazgo no, pero resulta que la carga de trabajo y la jornada laboral está altísima. Entonces, a lo mejor ahí también pueden decir, oye, qué raro, porque pues según yo, ¿no? O sea, la gente se va a la hora que quiere, que está establecido, etcétera. Pero lo que nos ha pasado con otras empresas donde sí hemos investigado es que, por ejemplo, a veces es que sí te denuncian la carga de trabajo y resulta que es porque, por ejemplo, no hay una buena organización, porque no está claro cuáles son mis funciones. No tengo claro ni siquiera cómo es el organigrama, la descripción de mi puesto. O ahorita recuerdo en una entrevista, la persona me decía, mira, yo siempre salgo a la hora que es, o sea, si yo salgo a las 6, yo salgo a las 6. Dice, pero después de eso, todo el tiempo mi jefe me está marcando, a todas horas, a todo momento. O sea, dice, a veces en la noche, o sea, ya hasta me despierto así, como en impulso, porque siento que aquí tengo a mi jefe atrás de mí todo el tiempo, ¿no? Entonces la presión psicológica es tan fuerte que está teniendo una consecuencia. Ella denuncia carga de trabajo, pero a lo mejor no necesariamente el liderazgo, porque tiene miedo, ¿no? Porque me decía, es que mi jefe sabe que yo estoy contestando este cuestionario y no sé qué, entonces ahí es donde voy a la parte de analizar, porque si yo no entiendo claramente por qué se están dando estos factores, entonces yo puedo poner un mecanismo para analizar cargas de trabajo que puede ser positivo, pero no estoy entendiendo que eso lo está originando otra situación que aunque yo tenga acá algo muy sofisticado, pues no va a pasar absolutamente nada con lo que realmente podría tener como el impacto, ¿no? O el que podría como expandir la importancia del cambio. Entonces, por eso es identificar, analizar y luego prevenir, ¿no? La prevención, que es lo que vamos a ver en los diferentes niveles para promover un entorno organizacional favorable. Si tienen dudas, por favor, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Solamente les voy a dar algunos de los conceptos. Hoy no me voy tanto como a explicar punto por punto, ¿no? Pero, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? La definición de esto viene en la NOM 35 y dice que son todos aquellos que pueden ocasionar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave, de adaptación, etcétera,
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos y actos de violencia. En realidad, las definiciones de la NOM 35 son más bien como muy descriptivas, ¿no? O sea, como que te van diciendo 1, 2, 3, esto es, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Es todo aquello que derivado del trabajo, o sea, como de la propia naturaleza del trabajo, puede llegar a ponerme en riesgo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, en el trabajo no solamente vamos a cumplir una tarea, tenemos relación con otras personas, con un equipo de trabajo, tenemos relación con líderes, hay una organización, hay una planeación, cuando bien nos va. Hay como ciertas cosas establecidas, un horario, un bla, 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 ¿no? Entonces, derivado de eso, puede ocasionar factores de riesgo psicosocial. A lo mejor el puesto que yo tengo, eso puede llegar a ocasionar, ¿no? Por ejemplo, un líder, claro que está sometido a situaciones de riesgo en el sentido de que pues trabajar con gente es complejo. Yo cuando damos cursos a supervisores, a coordinadores, gerencia, etcétera, ¿no? Les digo, normalmente a ti no te están pagando más, no tanto por tu conocimiento técnico, sino más bien por tus habilidades suaves. Cómo llevar, cómo dirigir a la gente, ¿no? Cómo resolver conflictos con la gente, etcétera. Y eso, la verdad, es complicado. Puede ser que tengas el mejor conocimiento técnico, pero a lo mejor en habilidades suaves te falla tremendamente y eso va a tener un impacto. Entonces, un jefe, jefa, un líder, claro que tiene, por las condiciones de su puesto, ciertas condiciones. Otro ejemplo, a lo mejor a un nivel operativo. Se me ocurre que, eh, por ejemplo, en la industria del calzado, una persona eh, metía las placas no estoy muy segura cómo se le dice, pero como las placas de la piel para ser como aplastadas, ¿no? O sea, que tuvieran como un cierto grosor, etcétera. Entonces, era constante este servicio. Y en él ya estaba viendo una repercusión en temas, sobre todo de estrés, una por el tema de ergonomía, pero además porque decía, es que yo todo el tiempo tengo que estar metiendo la placa, ¿no? Una tras otra, una tras otra. Dice, no me dejan ni ir al baño. O sea, a veces quiero ir a comer y me dicen, no, 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 hasta que terminemos tal cosa. Entonces, por las características de su trabajo, mal entendido un poco, pues también puede tener consecuencias, ¿no? ¿Qué más? Acontecimientos traumáticos. Ahorita no me voy a detener en eso porque se los voy a explicar más adelante. O bien por temas de violencia laboral, que ahí es un punto clave de la NOM 35. Entonces, todo eso nos puede ocasionar esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial de los que nos habla la NOM? Que esto también ya venía desde antes, ¿no? Nos habla de liderazgo y relaciones, es decir, cómo el líder, la líder está estableciendo desde las directrices, cómo se relaciona con la gente, si es clara, si me explica mis funciones, si me acompaña en esos procesos. En el tema de relaciones es cómo en el equipo de trabajo, cómo funcionamos, ¿no? Por ejemplo, algunas preguntas que se hacen es qué tanto apoyo, confianza recibo de mi equipo de trabajo, ¿no? Son personas en las que puedo confiar, son personas en las que se puede repartir las tareas, etc. Entonces, eso es liderazgo y relaciones. Cargas de trabajo tiene que ver con cómo están distribuidas mis funciones, qué de lo que estoy haciendo puede estar sobrepasando y la carga de trabajo puede ser numérica, es decir, tengo demasiadas cosas que hacer, ¿no? No sé, pienso en un contador o sea, la empresa ha crecido tanto que ya no me alcanza el tiempo porque hago nóminas y hago no sé qué, los presupuestos y hago esto y cotizaciones y bla, bla. O sea, por tareas puede ser como demasiado, pero también puede ser una carga psicológica. La carga psicológica es esta presión constante de que tienes que hacer el trabajo de cierta manera, ¿no? Y si no, pues hay una consecuencia. Entonces pueden ser de estos dos tipos. Después está control de trabajo. El control del trabajo es qué tanto la persona, el trabajador o la trabajadora tiene autonomía o tiene capacidad de decisión sobre su puesto. Esto, claro, es entendible, que es también de acuerdo al nivel, ¿no? A lo mejor un nivel operativo
es muy difícil que ellos puedan decidir cambiar el orden en que se realiza una operación, ¿no? O que si ahorita lo hago y al rato no, que a lo mejor en puestos administrativos o de otra índole hay como un poco más de oportunidad. Pero de todos modos, aunque el puesto de trabajo sea a lo mejor más rígido en ese sentido, es también que tanto le das oportunidad a la persona de opinar acerca de las condiciones de su trabajo, ¿no? Acerca de propuestas de mejora, de cómo hacer un procedimiento mucho mejor, ¿no? Es muy frustrante luego para gente operativa, porque lo he platicado así, técnicos, cuando dicen, es que esa fue mi idea, y luego fue otro y se alzó el cuello, y a mí ni siquiera me dieron el reconocimiento, que eso tiene que ver con otra, ¿no? Pero es que tanto la persona es escuchada, ¿no? En estos temas. Y también control de trabajo tiene que ver con temas de capacitación. ¿Qué tanto me dan a mí las habilidades o las capacidades humanas técnicas para que yo pueda sentirme como en control de mi trabajo, ¿no? El tema de apoyo social, este tema es más bien qué tanta relación hay entre, pues, entre las diferentes entidades, ¿no? O sea, qué tanto estamos colaborando entre nosotros, entre los diferentes niveles organizacionales, qué tanto se promueven, por ejemplo, actividades de como de team building, como de construcción de equipo, ¿no? Entre nosotros. Aquí, por ejemplo, sí podría ser esto que nos decía el nutriólogo, de, bueno, estamos haciendo actividades de deporte y esto está promoviendo el apoyo, porque yo qué sé, o sea, de ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es apoyo social. Después está equilibrio, relación, trabajo, familia, que en esto es qué tanto yo puedo pues hacerme cargo de lo que toca del trabajo en el trabajo y que no eso esté como afectando a mi vida familiar, ¿no? Muchas personas dicen, ah, yo sí termino mi hora laboral a tal hora, pero siempre me tengo que llevar la computadora, ¿no? Y entonces ahí estás y realmente pues ni estás en la familia y tampoco estás en el trabajo, sino que estás todo el tiempo como pues tu mente puesta en otro lugar, ¿no? Entonces, esto por ejemplo a niveles gerenciales le sucede mucho. Dicen, ah, pues es que estoy en una fiesta y ya me marcaron. Oye, que no sé qué, dice, entonces no me puedo despegar. Muchas personas dicen, yo entiendo que es la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Aunque eso no le quita que pueda haber directrices o políticas de cuándo realmente es necesario poder llamarle a una persona, ¿no? Porque no sé que si a ustedes lo hayan vivido así, lo estén viviendo así. En una empresa me comentaban, dice, es que esto de los grupos de WhatsApp, dice, ya se ha vuelto, o sea, algo cansado, ¿no? Además ya se volvió como el método formal para solicitar cosas. O sea, ya ni siquiera te hablo, sino que te lo pido por un chat. Y entonces además ahí hay como un hostigamiento, ¿no? Decían, ya tenemos como, pues sí, como una fiebre del WhatsApp. Entonces, ok, sí podemos entender que hay ya ciertos puestos que tienen esto, pero aún así se pueden marcar límites, ¿no? ¿Cuáles son otros temas de violencia laboral? Ahorita les voy a hablar un poco más de esto porque sí es un punto muy importante para la NOM 35, lo define de cierta manera. Entonces ahorita voy a eso, información y comunicación, cómo son esos canales, qué tanto se baja la información, si es información en cascada, cuando hay cambios se dan a conocer a los trabajadores. Algunas empresas con algunos colaboradores decían, no, dice, no, pues, dice, yo me entero porque ya pasó, ¿no? O a veces a mí me dan a firmar una hojita y ni siquiera sé que estoy firmando. Entonces, eso te cuestiona un poco, ¿no? Temas de capacitación, que les digo, en la guía está pegado al tema de control sobre el trabajo, habilidades blandas, habilidades técnicas y el reconocimiento, porque aunque las personas, claro que es satisfactorio, por ejemplo, que tú recibas un sueldo, que recibas pues tus herramientas necesarias, el tema del reconocimiento es una necesidad intrínseca al ser humano. O sea, que tanto también haces valer la aportación de la otra persona, ¿no? En individual o en grupo. Digo, ahora con estas nuevas directrices que hay sobre el temas de liderazgo, equipos de trabajo, hacer organizaciones más horizontales, se está buscando reconocer a los equipos de trabajo y no solo a la persona, ¿no? O sea, es
nuestra colaboración, pero bueno, esos son otros temas. El punto es el reconocimiento. Y el último definición, porque tal cual lo menciona, es el entorno organizacional. Está súper larga la definición y como les digo, más bien vuelve a enumerar, ¿no? O sea, ¿qué mide el entorno organizacional? Y dice que es lo que tiene que ver con la promoción del sentido de pertenencia, la formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades, la participación proactiva, la comunicación, la distribución de las cargas de trabajo, jornadas laborales, evaluación y reconocimiento. Si se fijan, como que vuelve a enumerar los factores que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, lo que dice es, para que tú tengas un entorno organizacional favorable, pues tú tienes que buscar que estos factores de riesgo psicosocial no estén, ¿no? Que los prevengas, que los erradiques, etc. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues a partir de este tipo de cosas, ¿no? Como yo les digo, puede ser que tú en tu empresa hagas la mejor fiesta del mundo, hagas los mejores torneos del mundo, les lleves clases de yoga o yo qué sé, pero por ejemplo, si no está definido mi puesto de trabajo, eso ocasiona mucha confusión. Si nos estamos atropellando en los procesos, eso crea mucha fricción, ¿no? Si el líder no está ejerciendo su liderazgo de la manera adecuada, eso va a ocasionar colaboradores muy frustrados, muy frustradas, ¿no? Entonces, yo no digo que lo otro no sea importante, claro que es importante, pero también tengo que entender que hay una parte administrativa de planeación que es necesaria, ¿no? O desde temas de seguridad e higiene, o sea, qué tanto yo mi ambiente lo estoy sintiendo seguro, qué tanto está siendo claro. Entonces, en ese sentido, yo tengo que pensar que el entorno es todo aquello que acompaña, ¿no? Esto es para que ustedes tengan claro que de acuerdo a esta norma, sí por el número de trabajadores, es también el tipo de condiciones que yo tengo que cumplir. La forma en que lo divide es hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 51 trabajadores, ¿no? En realidad, los que tienen como más, una diferencia más cualitativa es de hasta 15 trabajadores. Ahorita les platico en qué exactamente, ¿no? De 16 a 50 en adelante, la verdad es que la única diferencia a lo mejor es en el tamaño, por ejemplo, de un comité de violencia laboral y en el tipo de guía que se realiza, ¿no? A la guía de 16 a 50 se aplica, no, perdón, menos de 15 trabajadores se aplica la guía 2, más de 16 se aplica la guía 3 en estos dos tipos de centros de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad eso es muy parecido. Hay unas cosas muy extrañas en las guías. Ahorita les platico de esas cosas que aún yo no entiendo muy bien y que no sé si alguien ya tenga la respuesta. Vámonos como a las diferencias, ¿no? Un poco. Como yo les decía, hay formas de realizar el diagnóstico. Hay algunos puntos clave para el cumplimiento de la NOM 35. Uno de ellos es que tú realices un diagnóstico de la empresa. Es un poco extraño, aunque ahorita ya no aplica, porque cuando estábamos en el 2018, te decía que entre el 2018 y el 2019, tú tenías que como documentar, implementar estrategias de prevención. Y hasta después, ahí todavía no era como tan necesario que aplicase el diagnóstico. A mí esto me parece un poco extraño porque no solamente desde mi punto de vista, la teoría me acompaña de que pues al final si tú quieres establecer buenas estrategias, tienes que realizar un diagnóstico, porque si no es estar haciendo cosas, pues de a ver a qué le pegas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tiene que estar primero un diagnóstico para que luego sepas luego qué le sigue. Pero bueno, acá hay un orden medio chistoso. De todos modos, ahorita todas las empresas ya tendrían que haber hecho todo. Entonces aquí ya no, ahora sí ya no importa el orden, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las guías que nos establece la NOM 35? Son tres. La guía 1, que son eventos traumáticos, la guía 2, factores de riesgo psicosocial, y la guía 3, que son factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Ahorita les voy a hacer una puntualización porque les dije algo que no estaba correcto. Pero primero voy con la guía 1.
Esta mide eventos traumáticos. ¿Qué es un evento traumático? Esto se saca del estrés postraumático. A lo mejor ustedes han escuchado estas historias de personas que han ido a la guerra, personas que han tenido, por ejemplo, un evento, por ejemplo, un asalto, un tema de violencia muy fuerte, un accidente, y que después, aunque ya no estén viviendo el evento y haya pasado tiempo, siguen teniendo síntomas. La persona recuerda el momento, lo trata de evitar o se le bloquea completamente el recuerdo, está muy irritable, no le gusta que le hablen de esto, etcétera. O sea, a eso se le llama estrés postraumático. Entonces, lo que dice la NOM es que el trabajo tiene que estar, o sea, la empresa tiene que estar atento a este tipo de situaciones, porque los eventos tienen que ver con el trabajo, ¿eh? Eso es muy importante. Te va a preguntar, en algún momento en este trabajo o en otro trabajo, porque esta es una característica del estrés postraumático, que puede ser que 10 años después se presente la consecuencia. Entonces puede ser que yo en este trabajo lleve un año. Les voy a platicar mejor un caso para ponerlo claro, ¿no? Un colaborador es testigo de la muerte de un compañero en el trabajo, en trabajo X. Se la pasa muy mal a partir de eso, la empresa no sabe qué hacer con él y entonces sale de la empresa y llega a otra empresa años después. Estando ahí, hay otro evento, hay otro accidente y resulta que eso al trabajador le hizo como revivir, ¿no? Se dispara el tema del estrés postraumático. Entonces empieza a tener consecuencias. En ese momento a la empresa lo que le toca es intervenir, aunque no haya sido en mi trabajo, o sea, aunque no haya sido en mi empresa, pero mi colaborador está presentando consecuencias. Entonces, las preguntas que te van a hacer en esta guía es, ¿alguna vez en este trabajo cualquiera has sido víctima de un accidente, has sido testigo de la muerte de algún compañero, algún asalto, algún acto de violencia o cualquier otro que haya puesto en riesgo tu vida o tu integridad? Si la persona contesta que sí, entonces tiene que seguir contestando y ya le van a hacer preguntas. ¿Tienes recuerdos persistentes? ¿Tratas de evitar hablar del conflicto? ¿Te sientes más irritable? Esos síntomas sí son solamente de un mes anterior a la fecha que está contestando. Esto es bien importante porque aquí es donde yo he encontrado muchas fallas. El evento pudo haber sucedido cuando sea, en relación al trabajo, pero los síntomas tienen que estar presentes de un mes hacia a la actualidad, ¿no? Aquí donde se confunde mucho la gente, porque luego cuando yo ya hago la intervención, le digo, a ver, tú pusiste que sí había sucedido algo y dices que te está pasando esto y esto, que estás irritable, que no puedes dormir y no sé qué, y me dice, ah, no, pero eso no tiene que ver con eso. O sea, eso es porque me estoy divorciando o eso es porque ahorita tengo problemas con mi jefe. Entonces, a veces hay una confusión acerca de la sintomatología de la periodicidad, ¿no? Entonces, eso es importante para cuando lo aplican. Si una persona dice que no, que nunca le ha pasado algo así, ahí se termina el instrumento y ya no tiene que seguir contestando. ¿Quién tiene que contestar esta guía? Todos los centros de trabajo, todos. Desde 2 trabajadoras hasta todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, esta es obligatoria para los 3 centros de trabajo, o sea, para cualquier tamaño de empresa. Y ahora, la guía 2 y la guía 3, les digo, estas son de las cosas chistosas, ¿no? La guía 2 mide factores de riesgo psicosocial. Esta es la imprecisión que había tenido anteriormente. La guía 2 se aplica de 16 a 50 trabajadores y la guía 3 de más de 51 trabajadores en adelante. Las preguntas son muy similares. La guía 2 tiene 46 preguntas, me parece. La guía 3 tiene 72, algo así, más o menos. Y lo que mide la guía 3, ¿por qué tiene más? Es porque mide el entorno organizacional. Aquí es donde yo les digo que a mí me parece como muy raro, porque no sé por qué en una empresa que tenga de 15 a 49 no se mide el entorno organizacional, porque ahí se preguntan temas de estabilidad en el trabajo, sentido de pertenencia. Pues yo creo que eso es relevante hasta en empresas pequeñas, ¿no? Pero por alguna situación así lo pusieron y así se mide. Entonces, solamente es eso, ¿no? Si tú a la empresa a la que le vas a aplicar el diagnóstico, o si es tu empresa, tiene más de 50 personas, va a la guía 3. Si no, va a la guía 2. Aquí también hay una parte significativa. En la guía 2, o sea, menos de 50, se lo tengo que aplicar al 100% de mis trabajadores. No me acuerdo si no está aquí la fórmula.
Al 100%. En la guía 3, cuando son más de 50, hay una fórmula que no la puse aquí, pero ustedes la pueden encontrar en la NOM, que te dice, de acuerdo al número de trabajadores, cuántas personas se tiene que aplicar. Aquí hay una pregunta de María Luisa, dice, cuando sucede fuera del trabajo, me imagino que el evento traumático, la pregunta sí tiene que ser ¿te ha sucedido algo dentro del trabajo o en relación al trabajo? Quiere decir, por ejemplo, en el traslado, ¿no? Muchos han contestado que sí porque tuvieron, por ejemplo, un accidente, todos los que iban en el transporte del trabajo. Entonces, ahí también entonces tiene que estar relacionado el trabajo. Ya si es fuera del horario de trabajo, estás de vacaciones y no tiene nada que ver con el trabajo, es eso para la norma, ya no cuenta, ¿no? Aunque pues muchas empresas de todos modos sí, de todos modos lo abordan, ¿no? Porque dicen, aunque haya sucedido en otra situación que no es del trabajo, le está afectando a mi colaborador, pero en la norma sí es ahí muy claro, ¿no? Solamente en el trabajo o en relación al trabajo. Entonces, como volviendo al tema de la guía 3, les digo, está esta fórmula y no es tal proporcional. Les voy a poner el ejemplo. O sea, una empresa que tiene, por ejemplo, 1000 trabajadores, a lo mejor lo tiene que aplicar a 300 personas. Ahorita me lo estoy inventando, ahí está la fórmula. Pero una empresa de 2000 personas seguramente se lo va a aplicar solamente a 350. Entonces, lo que dice, pues esto es tema de estadística, o sea, como que no es porque tengo 5000 se la voy a aplicar a 500, ¿no? Sino que ya no es tan significativo que vaya subiendo el número de personas, tienes que tener esta muestra estadística, ¿no? Yo, por ejemplo, hicimos una aplicación eran 2800 personas y la muestra fue de 339. Ahí también te explica cómo tienes que elegir la muestra, porque es una muestra aleatoria, pero tienes que tomar muchas variables, como que esté representatividad de hombres y mujeres, de los diferentes puestos, de los diferentes niveles. Acá, por ejemplo, tenía que ver también representatividad de los turnos, de los grupos. Entonces, sí, son varias cosas las que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? También se lo puedes aplicar al 100% de tus colaboradores. Ahora sí que si tú lo decides, puede ser así. Entonces, bueno, estas son las 3 guías que te establece la NOM 35. Algo que te dice la norma es que tú como centro de trabajo puedes desarrollar tu propio método. Porque una crítica fuerte que ha tenido la NOM 35 es el instrumento. De hecho, justo me decía una persona que pues, está en todo este tema de la investigación, me decía, por ejemplo, que el nivel de confiabilidad es muy bajo, ¿no? O sea, de los instrumentos, hay preguntas confusas, etcétera. Pero resulta que si tú quieres establecer tu propio método, tú tienes que cumplir todas estas condiciones y si se fijan, pues esto es hacer casi una tesis, ¿no? O sea, porque tienes que desarrollar un instrumento, tienes que obtener un nivel de confiabilidad, que como les digo, pues es bajo en realidad, tienes que ir comprobando cada reactivo, o sea, es un rollo. Entonces, mi recomendación para las empresas siempre es aplican lo que te dice la NOM 35 y aplica otra cosa que a ti te dé más certidumbre, ¿no? O sea, si quieres aplica 2 instrumentos, pero sí aplica porque al momento de que te vaya a inspeccionar la STPS o la unidad de verificación, si tú estableciste tu propio método, te va a pedir que tú cumplas con todo esto y si no lo tienes, tu instrumento no es válido. Entonces, mejor aplica esto y ¿qué es lo que te dice? Cuando tú aplicas, después, para la investigación, tú ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Como les digo, nosotros, por ejemplo, aplicamos entrevistas 1 a 1 con puestos clave, hacemos focus group, hacemos encuestas, podemos llegar a aplicar otro tipo de instrumento para allegarnos de más información, pero de verdad, mi sugerencia es apliquen el que es primero, ¿no? ¿Qué tipo de resultados te va a dar la guía? Si alguien todavía no lo ha aplicado, te va a dar una escala desde muy alto a nulo, ¿no? ¿Qué te está estableciendo? Factores de riesgo. Una empresa que sale en nivel rojo quiere decir que tiene muchos factores de riesgo psicosocial. Aquí también es una de las cosas como curiosas, porque la definición de muy alto y alto, o sea, ¿qué tienes que hacer cuando te sale eso? Es prácticamente la misma. Le acomodaron diferente las palabras, pero te está diciendo exactamente lo mismo, que tú tienes que investigar, que tienes que tener acciones de intervención apropiadas,
que tienes que establecer una política de riesgos, que tienes que tener un programa, que tienes que promover un entorno organizacional favorable. Entonces, esa es como de las cosas chistosas que les digo, ¿no? Entonces, realmente, si sales en muy alto o alto, pues sí se ve como más alarmante el rojo, pero pues básicamente andamos por lo mismo, o sea, lo que tú tienes que hacer. Una empresa que sale en un nivel nulo, pues diría que es casi un great place to work, porque no pasa nada, o a lo mejor no quisieron decir nada. Eso también pasa, ¿no? O sea, hay empresas que salen muy bien y luego cuando investigas resulta que más bien hay mucho temor a decir lo que estaba pasando. Porque una característica, y este es otro punto importante, es que los cuestionarios no son anónimos, son confidenciales, pero no son anónimos. Tienen que tener nombre y apellido. ¿Por qué? De este resultado que tú estás obteniendo, tú vas a tener como diferentes formas de analizarlo. Uno es de manera global, o sea, yo obtengo un resultado global como empresa y ya me dicen, no, pues estás en un nivel alto, por ejemplo, ¿no? Ahí me va a decir, de todos los factores de riesgo psicosocial que mide la guía, te va a decir, ah, pues tú estás muy mal porque sales en rojo en cargas de trabajo y en jornada. Y sales muy bien en temas de violencia laboral. Ahí hay un riesgo nulo. Entonces, ese es un primer análisis de manera global. Pero luego también, si tú tienes de quién lo contestó, pues también lo puedes analizar por departamentos, ¿no? Puedes ir haciendo como seccionando por turnos, por grupos, por lo que sea. Pero hay otro resultado que es muy importante, que es el individual, porque lo que te pide la norma es que tú identifiques quiénes son estos trabajadores que están en riesgo, con riesgos psicosociales, ¿no? Y que hagas una evaluación para que determines si ha tenido un impacto psicológico. Entonces, ¿cómo vas a determinar tú si no tiene nombre y apellido el diagnóstico? Entonces, por eso a veces puede suceder que la gente como que se detenga. Aunque les puedo decir que por experiencia propia, sobre todo cuando ya hacemos las entrevistas, la gente sí dice lo que está pasando, sobre todo cuando ya está muy cansada. A lo mejor no quisiera decirte, pero te lo voy a decir porque ya es algo que no es soportable, ¿no? Cuando de verdad está presente un factor de riesgo psicosocial. Entonces, ahí yo tengo dos datos importantes, como centro de trabajo y como persona individual. Otro punto que es importante en el tema del centro de trabajo es centro de trabajo. Ok, o sea, puede ser que mi empresa tenga varias sucursales o tenga varios centros de trabajo, ¿no? Aquí tenemos una oficina, que tenemos otra. De acuerdo al número de personas, le aplican las diferentes atribuciones. Por ejemplo, si yo soy un banco, en una sucursal tengo 8 personas, ahí le aplican unas cosas. Si tengo 15, le aplican otras. Si tiene el corporativo tiene 200, le aplican otras, ¿no? Entonces, por centro de trabajo, ya cada una se tiene que establecer su propio diagnóstico, porque no puede ser general, ¿no? O sea, lo que pasa en una de 8, a lo mejor nos llevamos todos re mal y en una de 200 hay mucha armonía. No lo sé. Pero entonces es diferente. Entonces, a partir de esto, yo voy a establecer ahora sí las estrategias. Es decir, cuando yo sepa que obtuvo mi empresa, entonces ahora sí puedo ir a las acciones y los programas, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo todo bien? ¿Sí? Bueno, no, veo que no hay preguntas. Me las pone María Luisa que sí, entonces la voy a tomar como la vocera del grupo. Así es que, como les digo, está el tema del diagnóstico, ya lo establecí. Entonces, ahora me pide que yo empiece a establecer estrategias, ¿no? De prevención en los diferentes niveles, que eso es lo que les voy a mostrar ahora. En realidad, todas las empresas ya tendrían que haber establecido esto. De hecho, nosotros ya tenemos a empresas que hemos hecho la segunda aplicación, porque el diagnóstico se tiene que realizar cada 2 años. Entonces, con algunas nosotros ya tuvimos la segunda aplicación. Hay algunas empresas que no han empezado ni la primera, ¿no? ¿Qué son cosas que yo ya tengo que tener, sí o sí, en la empresa? Es un diagnóstico, ¿no? O sea, haber aplicado la guía 2 o la guía 3. Tengo que haber identificado a las personas que tienen algún evento traumático y a partir de ahí tener un plan. Algo que no les mencioné es que las empresas
que tienen menos de 15 personas, que es el primer centro de trabajo, ellas no tienen que realizar diagnóstico. También eso me parece curioso, ¿no? Porque aunque sea chiquita, pues otra vez es importante el diagnóstico, ¿no? Pero esa es como de las diferencias, ¿no? Menos de 15 personas, tú no tienes que aplicar la guía 2 o la guía 3, pero sí la guía 1. La guía 1, como les había dicho, eso es a todos los centros de trabajo, ¿ok? Espero que no los esté haciendo, esté generando confusión. Guía 1, todos y todas, todos los centros de trabajo. Guía 2 y guía 3, solamente guía 2 de 15 a 49 y guía 3 de 50 en adelante, ¿ok? ¿Qué te pide para los centros de trabajo menores a 15 personas? Es el primer nivel, solamente. O sea, tienen que ser todos, pero en particular para menos de 15 personas, te dice realmente con que tú tengas esto, una política, que tengas prácticas, etcétera, con eso podemos decir que ya estás cumpliendo con la parte de la norma, ¿no? Y que tengas a las personas identificadas por evento traumático. Pero todos los demás centros de trabajo sí necesitan el otro diagnóstico. Entonces, ¿cómo se establecen las estrategias? Esto no es algo tampoco de la norma, esto es algo, una forma generalizada de cómo se hace intervención en muchos sentidos, ¿no? Lo podemos pensar en salud física, salud mental, etc. Son tres niveles de prevención. El primero que es prevención, tal cual. Segundo, intervención, focalización. Y el tercero, intervención individual, ¿no? Les voy a explicar cada uno. ¿A qué se refiere con el primer nivel? Esto es lo que le compete a todas y a todos. O sea, independientemente de si está o no está un factor de riesgo psicosocial, yo tengo que estar promoviendo un entorno organizacional favorable para que no exista. Por eso aquí es donde yo les decía que muchas empresas seguramente ya tienen cosas, porque de plano tendría que ser una empresa como muy, muy compleja, como para que no tuviera absolutamente nada, ¿no? Pero aquí, ¿qué puedo decir yo en esto? No, pues mira, yo ya hago sesiones de team building y además doy capacitación a mis colaboradores y además tenemos eventos donde se invita a la familia para que convivan. ¿Qué se necesita? Que tú lo tengas por escrito, ¿no? O sea, que siempre tienes que tener evidencia absolutamente de todo. Aquí viene estas dos cosas que son importantes porque tienen que ver con el tema de prevención. Uno es el protocolo de violencia laboral y el otro es la política de factores de riesgo psicosocial, porque a partir de esto pueden venir muchas de las medidas que tú vas a establecer en tu centro de trabajo. La primera, que es la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, esa es la definición. Básicamente es la declaración de principios donde la empresa dice, nosotros como empresa declaramos que nosotros promovemos el bienestar integral de nuestros colaboradores, nosotros rechazamos cualquier uso de la violencia en nuestros equipos de trabajo, promovemos una cultura de la inclusión, del respeto, etcétera, y además dices cómo, ¿no? Porque eso puede estar bien bonito así en un cuadro, pero tiene que decir también cómo lo haces. ¿Quién se encarga de eso? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos para erradicar el tema de la violencia laboral? ¿Cómo estamos promoviendo un buen entorno? En la norma ya viene un machote, entonces tú la puedes tropicalizar. Aquí creo que el sentido más importante es que, o sea, que sea coherente con lo que tú estás haciendo dentro de la empresa, porque tú puedes poner muy bonito ahí que estás en contra de la violencia, pero resulta que la violencia se vive de una manera catastrófica en tu empresa, ¿no? O que yo promuevo unas cargas equitativas de trabajo y resulta que no sucede. Entonces, la política, como te digo, ya puedes tomar eso que está en la norma, tú puedes elaborar la propia, tiene que estar hecha por los niveles gerenciales, o sea, por la dirección, y luego tiene que ser compartida a todas y a todos los trabajadores. Eso es una cosa que va a evaluar la unidad de verificación o la STPS, que los colaboradores sepan de qué estamos hablando, ¿no? Un tip que les he dado en otros webinars, porque me parece una buena práctica de la empresa, es que hacen mailing, ¿no? O sea, a todos los colaboradores les llegan, lo firman. Cuando hay, por ejemplo, personales de sindicato, pues a veces quien lo firma solamente es el sindicato, porque que firmen 3,000 personas a lo mejor sería muy complejo,
aunque no le quita que pueda hacer. Y lo que hicieron es que atrás de sus gafetes vienen los puntos principales de la política, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues ellos pueden voltear y ahí está la política. La tienen por todos lados, en las mamparas, en las paredes, etcétera, ¿no? Porque sí tiene que ser conocida esa política de prevención. Vamos a otro tema que es importante, necesario, que les digo que es como estos puntos que la NOM es como muy sensible a este tema, ¿no? Que es el protocolo de violencia laboral. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Dice, prevenir, establecer acciones de implementación de procedimientos para prevenir, atender y erradicar los casos de violencia, hostigamiento, acoso sexual en el lugar del trabajo para promover la salud física, mental y social que propicie entornos organizacionales favorables. Otra vez, nos da una explicación muy larga, pero lo que te está diciendo es que tú en ese protocolo tienes que tener muy claro cuáles son las acciones que estás tomando para qué hacer cuando hay un tema de violencia laboral. Cuál va a ser el mecanismo, a quién van a ir a denunciar, qué tipo de acompañamiento va a dar la empresa, qué va a pasar con la persona acusada, qué va a pasar con la víctima, etcétera. ¿Qué tipo de acciones yo voy a hacer para prevenir la violencia? ¿No? Hacemos campañas, hacemos difusión, tenemos capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el protocolo lo que te va a pedir es que tú, en esto que les decía, prevenir, erradicar temas de violencia laboral. Aquí en la NOM 35, esto es algo importante, la define como actos de hostigamiento, acoso, malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Esa es más o menos la definición de violencia laboral de la norma. Y va a definir estas tres cosas: acoso, hostigamiento y malos tratos. Aquí solamente hay que poner un gran asterisco porque, de hecho, la misma norma dice, para esta norma no se abordarán los temas de violencia sexual, algo así dice, ¿no? No significa que no importe, porque en la Ley Federal del Trabajo ya te establece. ¿Cuál es la sugerencia de los abogados? Es cuando tú hagas el protocolo, ya atiende todo, o sea, también el tema de violencia sexual. Esto un poco entiendo que es porque va a venir otra norma que ahora va a regular como toda la parte de lo sexual, ¿no? Bueno, la NMX 025 es una norma que no es obligatoria, es sugerida, y ahí ya viene todo el tema del tema de la violencia sexual. De hecho, te dice que si tú tienes aplicada esa norma, ya cumples con muchos puntos de la NOM 35, ¿no? Entonces, la NMX 025 STPS creo que es 2016. Entonces, pero bueno, basándonos en la NOM 35, lo que define como violencia laboral es acoso, hostigamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El acoso el acoso y el hostigamiento se entiende como esta violencia que es ejercida de manera reiterativa, que es gradual, es decir, empieza a lo mejor con una violencia muy sutil, que puede ser, no sé, un señalamiento, no sé, te pongo apodos, empiezo como a estar como sobre de ti, ¿no? Pero con un afán pues de causar daño, integridad, aunque quien ejerce la violencia nunca la va a ver así, ¿no? Y que se va haciendo como reiterativo, ¿no? Hasta que llega a un nivel donde puede llevar a niveles de riesgo importantes para la persona. La diferencia entre acoso y hostigamiento es que el acoso se da entre personas del mismo nivel jerárquico y el tema de hostigamiento se da con personas de diferente nivel jerárquico. Es decir, de un jefe a una persona, un subordinado, se le llama hostigamiento, y el acoso, personas del mismo nivel, ¿ok? Entonces, esas son las definiciones. Un maltrato, ahí, si podríamos establecer como una diferencia, es como aquello que puede suceder en una sola ocasión, ¿no? O sea, sí tiene como una naturaleza distinta el acoso al maltrato, porque puede ser un maltrato en ese momento y a lo mejor no darse de manera reiterativa, pero de todos modos es violencia. Y en el acoso y el hostigamiento, pues va a ser gradual, y por eso es tan complejo, porque en el acoso y en el hostigamiento, la persona generalmente va a romper como todas sus barreras psicológicas, la va como a destronar, pues. La persona que ha vivido violencia muchas veces ni siquiera lo entiende ni lo concibe, e incluso llega a atribuirse la culpa. Es porque yo hago esto, me ocasiona esto otro, ¿no? Entonces, ¿qué te pide en el tema del protocolo?
como aquí dice, de violencia laboral, es uno, que tú establezcas ya sea a una persona que se encargue de llevar el tema del protocolo, o sea, se le dice ombudsperson, que es como el representante de los derechos humanos, vamos a decirlo, de alguna manera, ¿no? Algunas empresas tienen esa figura, el ombudsperson. Entonces, esa persona es a quien van a llegar a cualquier queja, denuncia por temas de violencia, es quien va a vincular. Cuando es una empresa pequeña, pues a lo mejor no puedes tener un comité, ¿no? Porque si son 15, pues un comité a lo mejor ya te ocupó la mitad de tus trabajadores. Entonces tienes a una persona. Cuando es una empresa que es más grande, vamos a pensar más de 50 personas, sí te conminan a que sea un comité, que sea interdisciplinario, de diferentes niveles jerárquicos, y que ese comité sea el encargado de recibir todas aquellas denuncias. En el protocolo tiene que venir el proceso, ¿no? O sea, decir, ok, una víctima se reconoce como víctima, primer paso va con el comité. El comité atrae la queja o la denuncia. Tiene 3 días para analizar y para dar una determinación acerca de qué se va a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, en una empresa decía, lo atiende relaciones laborales o por las características que tiene, sí va a comité. ¿Cómo se van a presentar las pruebas? Pues así y así, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la entrevista? ¿Quién le va a entrevistar? ¿Cuántos días tenemos para determinar? Cuando ya se determine, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener acta administrativa, llamada de atención, hasta a lo mejor la suspensión? E incluso en algunos casos puede llevar hasta una denuncia penal, ¿no? Que no lo va a establecer tal cual la empresa, pero que sí puede dar un acompañamiento a la empresa. Vamos a pensar en temas de un acoso sexual o una violencia laboral también, física, por ejemplo, ¿no? La persona, la víctima, puede decidir si quiere ir a denunciar a la fiscalía en este caso, y entonces, ¿qué va a hacer la empresa, no? ¿Le va a acompañar, le va a asesorar, ahí cierra su participación? No lo sé. ¿Qué seguimiento se le va a dar? Entonces, ese comité tiene que tener bien claro qué sucede con los comités que están conformados por personas que normalmente no tienen capacitación en eso. Nosotros, por ejemplo, con una empresa, justo dimos un entrenamiento en temas de violencia laboral. O sea, tal cual, llevamos expertos para que los capacitaran desde qué es violencia, cómo se hace una entrevista, qué pasa con los derechos de la víctima, qué pasa con los derechos del victimario o la victimaria, cuáles son los procedimientos legales, hasta dónde yo estoy como empresa obligado, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que, y de hecho también te lo pide la norma, que ese comité esté entrenado y capacitado, porque vamos a suponer, una de las cosas que suele suceder, por ejemplo, hasta en fiscalía, donde reciben capacitación continua, lo sé porque yo trabajé ahí mucho tiempo, aún así, en ocasiones a la víctima se violentan sus derechos, ¿no? O sea, se revictimizan, no se pasan muchas cosas alrededor del tema de violencia y ya de por sí es difícil el poder decirlo, pues ahora todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, también tengo que tener claro, porque a veces sucede en las empresas, que a lo mejor no me cae muy bien fulanito, fulanita, y entonces lo pudiera denunciar. Y resulta que no hay ningún fundamento. Entonces, ahí también tiene que saber el comité cómo va a actuar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si alguien difamó a otra persona? Tiene que haber una consecuencia, qué va a pasar con el otro, por ejemplo, si hay medios de conciliación, no sé, ahora sí que puede haber como un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero entonces, en el tema del protocolo de violencia, pues es ir abordando los procesos, las definiciones, cuál es el marco jurídico, etcétera. Y luego ese protocolo se tiene que dar a conocer a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que sepan de qué se trata, qué es violencia, cuando nosotros hicimos una capacitación también de violencia laboral y era curioso porque la gente se sorprendía mucho de entender cuáles son los alcances de violencia. El entender, por ejemplo, que yo el poner apodos, el denostar a una persona es violencia. Y a lo mejor por tradición, pues a mí se me hace fácil decir, oye, tú porque estás gordo, flaco, moreno o cuatro ojos y todas estas frases que a lo mejor resultan graciosas en un momento, pero resulta que podemos estar ejerciendo violencia. Entonces, el difundirlo con nuestros colaboradores también es importante. Entonces, ahí están las dos cosas principales
hay muchas cosas otras que podemos hacer de prevención, pero las dos cosas principales que tienen que ver con el primer nivel, que nosotros tengamos una política y un protocolo que nos va a dar pie a que sepamos cuáles son las guías o sí, como las estrategias a establecer. ¿Cuál es el segundo nivel? La focalización. A partir del diagnóstico, yo me puedo dar cuenta quiénes son las personas que están en mayor riesgo. Por eso les decía, yo tengo una visión global, pero luego también la puedo tener por departamentos. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que todos mis supervisores me están puntuando altísimo en factores de riesgo psicosocial, ¿no? Yo ya sé que este es un grupo vulnerable, o que a lo mejor un turno, o que los laboratoristas, o que los químicos, o los que yo qué sé, o todos mis líderes, me están diciendo que salieron súper altos en factores de riesgo psicosocial. Entonces, el segundo nivel tiene que ver con focalizar, es decir, ya me di cuenta que a esta población le está pasando algo, yo tengo que establecer estrategias claras y contundentes para erradicar, porque aquí ya pasó. O sea, en la de prevención todavía no sé si ha pasado y lo que voy a tratar es de evitar que suceda, pero aquí ya pasó. Entonces, focalización puedo ir sobre grupos, ¿no? Voy sobre grupos armados, cautivos, en los que voy a establecer estrategias. Uno de los requisitos que te pide la NOM 35 es que tú tienes que tener un plan de acción y ese plan de acción tú le tienes que poner también nombre y apellido. Es decir, en primer nivel tú vas a poner, pues yo tengo la política, tengo los factores, el protocolo, hago campañas de salud mental, hago campañas de prevenir el estrés, yo qué sé, ahí está todo lo primero, ¿no? En el segundo, como ya me di cuenta que este grupo es el que está más afectado, a ellos ya les establecí estrategias como capacitación en estos temas, revisión de las cargas de trabajo, supervisión acerca de las acciones de los líderes, revisión sobre el tema del control del trabajo, porque no se sienten escuchados los colaboradores. Entonces, ya todo tiene que ir como muy puntual. Para esto, aquí es donde les digo que la NOM 35 ya te da muchas estrategias de qué puedes hacer para focalizar, también para prevenir, pero también para focalizar, ¿no? En temas de liderazgo y relaciones, lo que te pide es, por ejemplo, que tengas una capacitación constante en el tema de manejo de conflictos, temas de comunicación. Aquí ya estamos hablando de habilidades suaves, ¿no? Lineamientos para prevenir la discriminación, lo que tiene que ver con el protocolo, que los líderes se vivan tal cual como eso, ¿no? No como un jefe, jefa que da instrucciones, sino como un líder en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y para eso necesitan a lo mejor capacitación, acompañamiento, un buen perfilamiento de a quién estamos contratando, a quién estamos poniendo en este nivel. Si yo me doy cuenta, algo que sucede, por ejemplo, en empresas, ¿no? Entre los turnos no se llevan bien. ¿Qué estrategias tenemos que generar para que haya esta mancuerna? Algo que también es muy común en las empresas es que entre departamentos cada quien anda haciendo su propia lucha, ¿no? Entonces, si a calidad le va bien o le va mal, a mí qué me importa, porque yo soy yo qué sé, de producción. Entonces, también es como alinear a los departamentos para entender que todos estamos en el mismo barco y que entonces tenemos que ir apostándole a lo que todos necesitamos. Entonces, todas esas estrategias que ya puede estar establecido incluso en sus propios, ¿cómo se llama? En sus planes de capacitación anuales, a lo mejor ya están ahí, ¿no? Pero muy puntual, por ejemplo, yo pienso sobre todo en temas supervisores, team leaders, que son los que luego tienen como este roce más continuo con la gente, súper necesario que tengan capacitación, entrenamiento en temas de manejo. Y no nada más la capacitación, luego el seguimiento a lo mismo, ¿no? Y algo que te pide también, esto es importante, capacitación a directivos, supervisores y jefes sobre los temas de factores de riesgo psicosocial. O sea, ellos y ellas tienen que recibir una capacitación específica de qué son factores de riesgo psicosocial, qué es violencia laboral, qué tienen que hacer para que lo reconozcan, porque a veces ni siquiera ellos se dan cuenta, dicen, pues sí le exijo, pero no me estoy dando cuenta cómo le estoy exigiendo y hasta dónde estoy llegando, ¿no? En temas de cargas de trabajo, lo que te pide es, uno, esto mucho se va a cubrir, o sea, sí hay métodos para cubrir cargas de trabajo, creo que más a nivel operativo o de cosas que son como más concretas,
Por ejemplo, en la industria automotriz tienen como muy clara esta parte, ¿no? Hay incluso fórmulas, etcétera. Cuando se trata, por ejemplo, de trabajos administrativos, a veces ahí ya empezamos a entrar en complicaciones, porque es como lo mido, que es mucho trabajo, que es poco trabajo. Con el tema del home office, esto se volvió todavía más complejo. Ustedes saben que ahorita está en proyecto la NM, la NOM, ¿cuál es la 37, me parece? Que habla de todo el tema del home office, ¿no? Porque realmente está complicado, o sea, entender cómo es esa forma de, cómo voy a medir las cargas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas cosas se pueden prevenir desde el tema de tener una descripción clara de los puestos de trabajo. Como yo les decía, que no se atropellen, no hacer un retrabajo. Muchos temas de cargas tienen que ver con un retrabajo, porque el proceso no está claro y entonces alguien lo hace y luego otra persona lo vuelve a hacer y luego alguien lo supervisa y lo vuelve a hacer. Y por ejemplo, si tenemos temas de micromanagement, donde el jefe sigue haciendo, la jefa sigue haciendo y haciendo lo que le corresponde al otro, pues al rato tenemos bien quemado al líder, pero tiene que ver con un micromanagement, no porque tenga que ser de esa manera, ¿no? Por eso habla aquí de instrumentos o procedimientos que definan tareas y responsabilidades, ¿no? Tener claro los periodos de descanso, de rotación de tareas. Hay ciertos puestos que suelen ser muy repetitivos y que son cansados y hasta en temas ergonómicos, pues tiene un impacto, ¿no? O sea, el estar haciendo continuamente algo como que a veces atrofia. La gente puede sentirse cansada, entonces en la medida de lo posible, si es factible que la gente pueda rotar. Ahorita estamos viendo empresas que están yendo como los multipapeles, ¿no? Esa no es la palabra correcta, pero tenemos poca gente, entonces luego necesitamos personas que no nada más se dediquen a hacer una cosa. Sí, los comodines, María Luisa, y justo, ¿no? Que la persona pueda estar como rotando, porque la rutina puede también tener un impacto si eso es factible dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso sería en temas de cargas de trabajo. En temas de control del trabajo, ¿qué es lo que te pide la norma o te sugiere? Actividades donde tú involucres a los y las colaboradoras para hablar para toma de decisiones, ¿no? Digo, en sindicato, pues así tendría que ser, ¿no? Pero a veces no necesariamente sucede así. Pero incluso, aunque no sea solamente a través de sindicato, es, por ejemplo, qué tanto el líder, el supervisor, el team leader, los coordinadores, quien sea, tienen contacto con sus colaboradores y escuchan sus propias necesidades, ¿no? O sea, hay una muy buena práctica de una empresa donde las personas que sobresalen por su labor, lo que hacen es que el director de recursos humanos y el director de la empresa tienen comidas con ellos, comidas dentro de la empresa, o sea, no hacen nada en particular. Puede ser, no sé, cada 15 días, una vez al mes, juntan a las personas y comen con ellos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Escucharlos. O sea, me siento contigo, trato de conocerte, además te estoy reconociendo tu buena labor, ya le estoy pegando a varios factores de riesgo psicosocial, pero además escucho. El director de recursos humanos me decía justo que han establecido estrategias a partir de estas charlas, porque están escuchando de viva voz, ¿no? Pero también pueden ser estas juntas de las mañanas, ¿no? A ver qué pasa, cómo vamos, qué está sucediendo. Cuando un colaborador quiere dar una nueva idea, hay empresas que establecen concursos, ¿no? De ideas de innovación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que se sienta escuchada la persona? También, por ejemplo, como les decía, aquí entra el tema de capacitación. ¿Qué tantas nuevas competencias está adquiriendo mi personal? Hasta cosas que dicen, ya me cambiaron de máquina y no sé cómo funciona la máquina. Eso también importa, ¿no? Pero como les decía, también todo el tema suave, que es importante darlo a las personas. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora. Esto se va a enganchar mucho con el tema del reconocimiento, con el tema del feedback. A veces como empresa no estamos muy acostumbrados a dar feedback, pero es sumamente importante, ¿no? En apoyo social, aquí es lo que les había hablado, ¿no? Aquí sí, actividades culturales, de apoyo, campañas, que a lo mejor mi empresa, en una empresa que acabamos de estar hace poquito, estaban estableciendo pues una actividad para que todos fueran rey mago, reina maga de los niños y niñas, ¿no? Y que eso iba a promover entre ellos como esta sensación de solidaridad, de apoyo, bla, bla.
Entonces, todo lo que entre nosotros como equipo, como centro de trabajo, estemos promoviendo para que nos sintamos un solo equipo, ¿no? Como dice ahí, actividades culturales, deportivas, aquí sí pueden meter, ¿no? Sí sirven bastante, que si los torneos, que talleres, que yo qué sé. Pero eso solamente es una parte que va a tener un impacto importante, pero solamente es una parte. Temas de familia, trabajo. Lo que te sugiere en estos casos es, por ejemplo, actividades donde involucre a los colaboradores, si es posible, acerca de la definición de horarios de trabajo. Como yo les decía, con el home office, con el tema del COVID, muchas cosas se flexibilizaron. A lo mejor no están tan claras todavía, hay luego como miedo, ¿no? De es que no trabajas y hace home office. Pero también en otro sentido, para muchas personas, esto fue como un avance. El que no sea tan rígido, porque no necesariamente tienes que cumplir a lo mejor un horario. Puede ser que tu empresa trabaje bajo objetivos. También estas nuevas generaciones están buscando mucho más eso. A veces se siente que no trabajan, pero a lo mejor porque no están establecidos los objetivos, ¿no? O sea, ahora sí que tienen que haber muchas cosas al mismo tiempo. Pero, ¿qué tanta flexibilidad le doy, por ejemplo, a mis colaboradores en temas de permisos, lo que está establecido por la ley, no sé, hasta los 5 días por paternidad, los 90 días por maternidad, etcétera, ¿no? También puede ser actividades donde yo lleve a la familia a involucrarse, los días de la familia, que apenas se están retomando también por el COVID, pero eso también puede ser una buena estrategia de manera puntual para hacer este equilibrio. Ahora sí, temas de reconocimiento. Yo les decía que muchas veces lo damos por hecho, pero estas son necesarias. En las empresas están establecidos tal cual. Estos periodos, ¿no? Donde se da primero una revisión de los objetivos, luego hacemos como otro corte y entonces ahora revisamos qué está sucediendo, o sea, como por periodos claros, 3 periodos a lo largo del año para poder hacer esto. Y son reuniones uno a uno, donde no solamente yo como jefe o jefa te voy a decir qué pienso de tu trabajo, te voy a decir, mira, estás haciendo bien esto, estás haciendo mal lo otro, sino también tú como colaborador me puedes dar a mi feedback de decirme qué está sucediendo, qué estás observando, qué necesitas. Preguntas tan claras de a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo dentro de la empresa, cómo te puedo ayudar yo para que llegues a ese nivel, ¿no? Puede ser de manera formal o informal. Yo les sugiero que sí lo puedan establecer también de manera formal, porque eso de alguna manera también ya va visualizando y acomodando a la persona a que tiene estos espacios de escucha y que además a mí como persona encargada de estas personas, pues me puede dar como mucha luz, ¿no? Sí, también estas estrategias de poder reconocer trabajadores sobresalientes, como esto que les decía, esta buena práctica. Y como les mencioné al principio, ahora también se está apuntando a que sea reconocimiento sobre equipos de trabajo, no solamente sobre el esfuerzo individual, sino el esfuerzo grupal, porque para que una empresa funcione, la verdad es que sí necesitamos trabajo en equipo. Si no, la verdad está muy, muy complicado, ¿no? Expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo, es decir, que la persona sienta que en esta empresa tengo oportunidad de seguir creciendo de la manera que sea, que puede ser a lo mejor de forma vertical, de manera horizontal, que estoy adquiriendo mayores conocimientos. Hay gente, por ejemplo, que yo le pregunto, oye, ¿por qué no te vas de la empresa? ¿No? Porque a lo mejor acá te están ofreciendo más. Y dicen, pues es que aquí me dan mucha capacitación. Es que aquí siento que me escuchan, es que aquí me dan oportunidad de esta flexibilidad, ¿no? Entonces, como todo eso que está ahí alrededor, lo que se le llama ahora salario emocional, pues de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Prevención de violencia laboral, establecer el protocolo, el que esté muy claro la forma de la denuncia, va a ser un buzón, va a ser un correo, cómo le voy a hacer, que los colaboradores lo sepan, que estén recibiendo capacitación continua, sobre todo el comité o el ombudsperson, y la población en general en temas de violencia laboral, ¿no? Entonces ahí ya muy parecido a lo que les dije anteriormente. En temas de información y comunicación es el que yo tenga claro cuáles son los mecanismos de comunicación. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero luego casi siempre cuando a alguien se le pregunta, en la pareja, con la familia,
en la empresa siempre, ¿cuál es el problema? Tenemos problemas de comunicación, ¿no? Como que siempre cae ahí, siempre son problemas de comunicación y como que nadie sabe qué hacer en el tema de comunicación, ¿no? Porque se ha tomado como algo que deberíamos saber así como de manera natural y lo cierto es que no. O sea que realmente el poder establecer una comunicación efectiva sí es un músculo que tenemos que estar como ejercitando, ¿no? Las personas estamos acostumbradas a hablar de cierta manera y no me doy cuenta del impacto que tiene de eso sobre los demás. Yo como jefe o jefa, algo que yo he observado, por ejemplo, es que, por ejemplo, si era un operador y lo subieron a team leader, eso ya ocasiona un problema, porque empieza a veces, no, ¿por qué lo subieron a él si yo sé más que tú? No, no es que yo también estaba compitiendo y yo no quedé. Y luego, el team leader o quien sea que esté arriba se siente a veces como entre la espada y la pared porque quiere seguir siendo amigo de ellos y de ellas y entonces no sabe cómo establecer su liderazgo y le da miedo. Pero luego cuando ya se le salieron de control, entonces ahora se va de una manera como muy, muy fuerte, ¿no? Muy ruda. Entonces, hasta ese tipo de cosas, a ver, yo ya estoy en este puesto, ¿qué tengo que entender? ¿Cómo tengo que comunicar? ¿Cómo han cambiado estas formas? Y algo que, como tú dices, María Luisa, que me parece muy, muy importante, que es la escucha deficiente. Normalmente no es una escucha activa, ¿no? Generalmente estamos escuchando para saber qué responderle al otro, pero no escuchándolo, ¿no? O sea, y sobre todo en temas de retroalimentación, esto es algo que hay una, ¿cómo se le dice? Como una teoría, una postura que se le llama la comunicación no violenta y dice que cuando una persona habla y tú le estás señalando algo de forma violenta, y esto puede ser un señalamiento, la reacción natural del otro es defenderse. Entonces no nos estamos escuchando, porque si yo te digo, oye, fulanita, lo que pasa es que eres floja porque siempre llegas tarde, eso es violento, porque ya le dije, le establecí como una forma de calificación. Y aunque yo creo, si yo solo estoy diciendo, creo que esa es una forma de hacerle saber que necesito que llegue temprano, la reacción de la otra persona es encontrar todas las veces que no ha llegado tarde. ¿Y cómo se va a defender para decirte no es cierto, yo no soy floja? Porque mira, he hecho esto y esto y esto y esto. O al contrario, ¿cómo te lo voy a revertir, no? Yo seré floja, pero tú haces esto. Entonces, o sea, ese tipo de cosas de cómo escuchar de manera activa, claro que tiene que ser establecido. Y también los niveles de las formas de comunicar, ¿no? Cómo, por ejemplo, un gerente comunica una cosa y luego el otro gerente comunica otra y así es un despapalle entre todos, ¿no? Porque una población conoce una cosa y la otra población conoce la otra y eso genera el radiopasillo y entonces ya se volvió un caos. En una empresa, por ejemplo, nos comentaban que iba a haber un despido masivo y lo quisieron ocultar por mucho tiempo, pero esas cosas se saben, ¿no? Siempre hay alguien que ya soltó la sopa. Pero la empresa, la verdad, tuvo un muy mal manejo del tema de comunicación organizacional y entonces la gente se empezó a enojar muchísimo, que no era el escenario que se estaban imaginando, pero al yo imaginarme cosas horribles, lo que empezó a hacer la gente es que empezó a dañar las máquinas, a desconectar los cables, a rayar los baños, porque era su forma de decir, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿no? Probablemente se podría haber prevenido si hubiera tenido una forma clara de esta comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esto? Y ya casi por último, temas de capacitación y adiestramiento, que les digo, está unido con el tema de control sobre y el trabajo, es que si tengo, eso ya de tomas es obligatorio, ¿no? Tener un plan de desarrollo eh, que tenga toda la documentación, que avale que estoy recibiendo este tipo de capacitación, que vaya dirigido realmente a las necesidades, no lo que a mí se me ocurrió, sino realmente que yo haya analizado y entendido qué es lo que necesita mi empresa. Eh, Dice que cada 2 años se tiene que realizar esto y se tiene que integrar al tema del programa de capacitación, ¿no? Entonces, pues eso de por sí ya es necesario. Entonces, bueno, hasta aquí son todas estas estrategias que te establece. Yo aquí te invitaría un poco como a pensar qué cosas ya estás haciendo dentro de tu empresa, qué cosas ya estás haciendo y necesitas documentarla. ¿Cómo se documenta? Fotografías, diplomas, listas de asistencia, no sé, por ejemplo, temas de capacitación, ¿no? Procesos, ¿no? Diagramas de flujo, cómo es la comunicación, el que yo tenga el protocolo escrito en digital,
Que si una persona va y le pregunta, oye, ¿tú sabes qué hacer en temas de violencia laboral? Responda que sí, ¿no? Porque eso también puede ser una forma de tomar evidencia. Pero ¿cómo tuvo que haber pasado eso? Pues porque yo ya capacité a la persona y yo puedo establecer. Ha habido como temas, por ejemplo, donde alguien va a denunciar violencia y dice, es que la empresa no hizo nada, pero resulta que la empresa está completamente sostenida de decirle, mira, aquí tengo todas las evidencias. Una de que yo capacité a la gente y yo le dije que cuando tú eres víctima de violencia, tú tienes que venir conmigo a denunciarlo porque si no, pues yo como me entero, ¿no? Y después tienes que hacer esto y esto. O yo con fulanito le dije esto. O sea, está todo perfectamente documentado. Entonces, a lo mejor ya tienes cosas, pero te falta eh, tener la evidencia, ¿no? A lo mejor hay cosas que ya no puedes tener evidencia, entonces, pues a partir de ahora, vela recabando. Tienes que tener tu plan de acción muy claro, cuándo, cómo sucedió, cuándo pasó, quién estuvo, etcétera, ¿no? Y bueno, se supone que cuando tú vuelvas a aplicar el diagnóstico, pues tendría que haber una variación, ¿no? Porque ya estableciste estrategias. Yo entiendo que las empresas son muy complejas y que somos personas trabajando con personas, entonces siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? Pero sí tendría que haber un impacto, por lo menos, o sea, que no esté peor, ¿no? O sea, porque eso indicaría que no hice absolutamente nada. Entonces ahí es que tanto yo voy siguiendo ese plan estratégico. Y la última parte tiene que ver con el tercer nivel, que es la restauración. Es decir, aquí ya pasó algo como grupo, pero además también te impactó como persona. Es decir, los factores de riesgo psicosocial pasaron como la barrera, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita una persona en esto de la industria del calzado, donde su actividad era muy estresante. Él estaba en ventas. Entonces, no solamente era que estuviera en ventas, sino que además el liderazgo que estaban ejerciendo sobre él era muy deficiente. Entonces, este chico casi era religiosamente a final de cada mes, tenía ataques de ansiedad. Y esto era ya por la carga psicológica que estaba tan fuerte y tan presente que entonces esa era pues la vía de salida del cuerpo, ¿no? Entonces, en estos casos donde ya hubo un impacto, pues necesita un tipo de intervención clínico o terapéutico. ¿Cuáles son los casos donde tienen que ir a esto? Es temas de donde un factor de riesgo psicosocial de los que ya les hablé, pues tenga una consecuencia clara, grave, personas con evento traumático que estén teniendo consecuencias por esto y víctimas de violencia laboral. Esas son las tres. ¿Qué te pide la NOM? Es que tú primero realices una evaluación psicológica o médica, aunque muchas veces el médico va a acabar derivando a un psicólogo, hagas esta evaluación y el psicólogo es el que te determine si sí necesita o no un tipo de intervención. Nosotros hacemos este tipo de cosas y les digo muchas veces, puede ser que salga bien alto en evento traumático, en factores de riesgo, y ya cuando platicamos con la gente, cuando realizamos la evaluación, nos damos cuenta que a veces tiene que ver con otra cosa, a veces es un tema personal, ¿no? Algo que está viviendo dentro de casa y que le está impactando en el trabajo, pero no es en relación al trabajo, entonces la empresa no está obligada. De las mejores prácticas que yo he visto en la empresa es que aun cuando no tenga que ver, de todos modos la empresa lo aborda. Te dice, pues no me importa que no sea en relación al trabajo, por favor, atiéndelo, ¿no? Porque sabe que va a tener un impacto positivo. Entonces es la evaluación y después la intervención. Aquí solamente algunos mitos a desmitificar, justo es, uno, la empresa no está obligada a contratar a un psicólogo o una psicóloga para realizar, o sea, no como parte de la plantilla, pues sí te pide que la evaluación sea por un profesional, o sea, no se lo puede encargar, por ejemplo, a la enfermera, ¿no? Porque no es la persona profesional en este aspecto. Entonces sí, tiene que ser un psicólogo, psiquiatra, psicóloga, etcétera, pero puede ser de una institución pública. O sea, yo los mando al DIF, los mando al IMSS, los mando a ver a dónde, ¿no? La complicación ahí está en que pues no dan abasto, porque si de por sí para la población en general hay un psicólogo a veces para no sé cuántas personas, pues además si yo le mando a toda mi gente, pues seguramente los van a atender dentro de quién sabe cuándo, ¿no? Y lo que sí quisiera poner como este asterisco importante sobre esto es que luego sí le está pasando cosas a la gente, ¿no? Nosotros nos hemos
nos ha tocado casos que en la evaluación nos estamos dando cuenta que ya hay ha habido intentos de suicidio, que hay una depresión muy grave, que ya hay ataques de ansiedad, que a lo mejor hay una propensión a consumo de drogas, de alcohol. Entonces, el esperar a ver cuándo los atienden, pues puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, ¿no? Se los pongo medio dramático, pero porque sí es así, o sea, sí llega a suceder. Entonces, yo no estoy obligado a contratar en mi plantilla a un psicólogo o una psicóloga. Puedo contratar a un externo, si yo lo decido, o simplemente lo mando a una institución pública y eso es completamente válido. El tema de la atención psicológica, tampoco yo estoy obligada a contratar a un psicólogo. También lo puedo mandar a una institución pública, ¿ok? Otra vez, dentro de las mejores prácticas que he visto es, se lleva al psicólogo, a la psicóloga dentro de la empresa, porque también afuera, luego es, ya salgo bien tarde, o me tengo que trasladar, voy a faltar este día al trabajo, me van a bajar el bono, yo qué sé, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros hacemos también en Viata, es llevamos al psicólogo, a la psicóloga a la empresa y ahí en un día pues están atendiendo a las personas, ¿no? Y eso hace que se vaya resolviendo más fácil esta situación, ¿no? Entonces, esas son como algunas ideas que ustedes pueden establecer para hacer este tipo de intervención. Entonces, básicamente me parece que es como los 3 niveles de intervención. Ustedes, a partir del diagnóstico, tienen que decidir a qué le van a dar prioridad. No le pueden pegar a todo. O sea, puede ser que salgan en muchos puntos rojos, pero por eso es el análisis, porque yo tengo que entender dónde están las causas raíz para saber que si yo le pego a este, va a tener como un impacto sobre las demás, ¿no? Y no estar haciendo como estos esfuerzos pequeños que a lo mejor me agotan y siento que no pasa absolutamente nada. Pero sí, si yo ya estoy viendo claramente algo que está sucediendo, entonces tengo que ir sobre eso, ¿no? A lo mejor son 2 o 3 puntos, pero tengo que incidir sobre ellos porque además hacerlo, pues tendrá una consecuencia positiva sobre mi empresa, ¿no? Otras cosas que les sugiero es, sobre todo en temas de intervención, se pueden hacer también a manera grupal. Nosotros hemos con algunas empresas trabajado temas de talleres de contención emocional. Por ejemplo, a veces salen 50 personas, ¿no? Dicen, híjole, pues ¿cuándo voy a atender a tantas personas? Entonces, echamos a andar talleres de contención emocional de forma grupal y luego solamente las personas que se detectan, entonces son las que a lo mejor son enviadas a atención psicológica de manera más pronta, ¿no? Y a las otras, a lo mejor con esto se puede ir como amortiguando, a lo mejor es suficiente esa intervención y ya no necesitan algo más. Otra cosa que les sugiero es el que ustedes se capaciten, si aquí, por ejemplo, tenemos gente de capital humano, porque a ustedes les suele tocar mucho este primer contacto. O sea, ¿con quién va y se desahoga la persona? O con la enfermera, enfermero, el doctor, la doctora, o con la persona de recursos humanos, ¿no? Y entonces te sueltan todo y muchas veces la persona que está atendiendo no sabe qué hacer. Dice, a ver, esto es importante, no es importante, solamente se está quejando, o a lo mejor, no sé, te entra el pánico y a lo mejor no era realmente como en ese tono. Entonces, una sugerencia también es esto. El que ustedes puedan capacitarse en este tipo de temas, no para que lo sepan, o sea, ustedes no se van a hacer psicólogos o psicólogas. Incluso los psicólogos laborales no necesariamente tienen la capacitación en temas clínicos, ¿no? Entonces, no es que se conviertan en psicólogos clínicos, sino que yo pueda detectar qué es lo que le está pasando a mi colaborador para que sepa cuándo canalizar y que tenga como mucho más afinado esto, ¿no? Entonces, esas son como algunas sugerencias. El plan de trabajo tiene una estructura clara, lo menciona la norma, cómo tiene que ser. Quien hace la evaluación también te pide cómo tiene que ser el informe. O sea, hay muchas cosas que ya están en la norma, ¿no? Nada más es como las puntualizaciones. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda, porque en realidad pues ya prácticamente agotamos los temas de los que les quería hablar hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado como suficientemente claro y que quieran preguntar. Bueno, ahorita
me voy a esperar un momento. Y pues mientras, de esto que les estoy hablando, y es algo que me gustaría hacerles la invitación, se los vamos a hacer llegar de tomos a su correo. Nosotros justo damos una capacitación en el tema. Justo esto, Beatriz, ¿no? Ya hemos dado este curso en varias empresas, curso de primeros auxilios psicológicos, así se le ha denominado. Es muy parecido pensando en primeros auxilios de los otros, donde no tienes tú que ser un médico o médica para hacerlo, sino tener solamente como la capacitación para saberlo detectar. Les platico rápidamente la experiencia que tuvimos con la última empresa. Esta empresa tuvo una colaboradora que habían estado observando. Recursos humanos yo creo que es bastante sensible en esta empresa, y observaban extraña a esta persona y decide salirse, ¿no? Dice, yo renuncio. Trataron de hacer muchas cosas para que no se fuera, pero al final se fue, entendían que tenía problemas económicos o yo qué sé. Entonces sale esta persona, esta chica, y a las 2 semanas se suicida. Entonces eso fue un impacto impresionante, ¿no? Porque fue, caray, o sea, ¿qué se nos escapó en todo esto? A partir de ahí, entonces por eso nosotros vamos a dar este curso. Se ofreció a supervisores, team leaders y coordinadores, gerentes también, ¿no? Pero sobre todo estos 3 porque son los que tienen más contactos, y estuvo toda la gente de recursos humanos. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Es darte las herramientas para que tú sepas primero un poco el panorama de qué es salud mental, cuáles son las conductas de riesgo. Acabamos de tener un webinar con respecto a esto de salud mental y conductas de riesgo de la empresa. El que yo pueda detectar, el que tenga claro cuáles son, por ejemplo, los protocolos, ¿no? De qué pasa con una persona que me dice que se quiere suicidar. Yo no lo tengo que resolver, pero yo tengo que saber a quién canalizar, qué cosas no se me pueden ir de vista, qué frases yo tengo que poner atención, qué pasa con la ansiedad, cómo la distingo del estrés, etcétera, ¿no? Y luego, muchos ejercicios que tienen que ver con la escucha. Este curso que vamos a tener también es un curso acortado, no vamos a tener a lo mejor tanta chance de la práctica, eso podría ser en un segundo momento. Entonces, va a ser el 10 de marzo, de las 10 a las 2 de la tarde, se va a entregar reconocimiento, vamos a ver los temas, y en un segundo momento podemos ir haciendo más ejercicios de práctica. Sí vamos a tener algunos, pero más ejercicios de práctica. O bien, si a alguien le interesa a su empresa que vayamos a dar el curso tal cual, hemos hecho el curso hasta de 16 horas porque tenemos ya práctica, ¿no? Interacción, ejercicios de escucha, de observación, etcétera, etcétera, ¿no? De establecer protocolos, entre otras cosas. Entonces, les vamos a mandar la información. Si a alguien le interesa que se pueda, quiera inscribirse, pues con mucho gusto. Va a ser online en esta ocasión, pero también lo podemos hacer presencial. Estamos en León, pero pues ahora sí que hemos ido hasta muchos lugares. Entonces, si no hay alguna otra duda, espero que sea porque fui bien clara y no porque ya no me siguieron, no lo sé, pero espero que haya sido suficientemente clara. Y si no, aquí están, estos son mis datos. Bueno, mi correo es brenda@viata-consulting, pero en contacto@viata también nos pueden escribir si tienen alguna duda, algo que quieran saber, algo que les podamos ayudar. Con mucho gusto. También tenemos los servicios de hacer el diagnóstico con una plataforma, etcétera. Entonces les podemos ayudar en diversas cosas. Entonces, pues ahora sí que no me queda más que agradecerles a todas y a todos los que estuvieron aquí. Les vamos a mandar información de la NOM 35 para que tengan un poco más de protocolos, o sea, cosas ya en PDFs para que ustedes puedan, que sea más claro la información. Entonces, pues ahora sí que les agradezco mucho su tiempo y que hayan estado aquí conmigo acompañando. Que estén muy bien. Voy a dejar de Gracias. grabar. Muchas gracias. De nada. Gracias, María Luisa.